Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque a través de ella nos muestras el camino. Gracias, Señor, porque nosotros a través del oír de tu palabra tenemos fe en ti y te rogamos que nuestra fe crezca para que seamos mejores personas y para que te sirvamos con todo nuestro corazón. Bendito sea, Señor, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este es prácticamente la despedida del apóstol Pablo en esta carta, y en el capítulo digamos anterior estaba hablando de sus relaciones personales, ¿no? De sus relaciones familiares, en cuanto de alguna forma lo que era el hecho de, pues, de vivir correctamente como creyentes, ¿no? Entonces él, pues ahí está, dando sus últimas indicaciones y advertencias para la vida cristiana, porque al final creo yo que nosotros debemos de ser advertidos en cuanto a nuestra manera de vivir, porque pues muchas veces se nos olvida. Nuestra intención es ir en el camino, pero a veces tenemos tropiezos en el camino. Satanás va a poner tropiezos. Y por esa razón el apóstol Pablo quiere advertirnos y empieza con los amos, ¿verdad? Por eso dice: amos, haced lo que es justo y recto. ¿Sabe? Parece ser una petición prácticamente imposible, porque el ser humano por naturaleza es injusto y por naturaleza sus caminos son torcidos. Por eso en el Proverbio 3, cuando el rey Salomón aconseja a su hijo, le dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y después dice: y él enderezará tus veredas. Por esa razón digo, no somos rectos ni somos justos, pero él quiere que nos esforcemos a ser rectos y justos en el nombre del Señor. Y también dice que esto tiene que llevarse a cabo con los siervos, es decir, en relación amo-esclavo en aquellos tiempos, en nuestros tiempos, patrón-empleado y demás, ¿no? Entonces uno tiene que de alguna forma hacer el trato para con los demás. Y no solamente se puede aplicar en los que de alguna manera están en sujeción hacia nosotros, en un sentido, sino en cuanto a nuestras relaciones con nuestros hijos, por ejemplo, ser rectos y justos con ellos, y en relación con nuestros vecinos y en relación con las personas con las que tratamos, pues buscar la rectitud y la justicia, no nuestra, porque otra vez lo repito, nosotros no somos justos ni rectos. El que es justo y recto es Dios, y de alguna manera nosotros debemos de reflejar esa justicia, la justicia de Dios en nuestras vidas. Y después hace este recordatorio: sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que nuestro patrón, nuestro jefe es Dios. ¿A quién le tenemos que rendir cuentas? Es a Dios. Así que de alguna forma nosotros que tratamos de emplear la justicia, queremos provocar nuestra propia justicia cuando Él es justo, cuando el que va a aplicar el juicio es Él, cuando el que va a hacer todas las cosas es Dios. Y por eso hay muchos otros pasajes que hablan de la voluntad de Dios agradable y perfecta, cuando nosotros nos sujetamos a esa voluntad, cuando nosotros realmente creemos
que Dios no se equivoca y que todo lo que nos permite vivir es porque tiene un propósito. Y su propósito es que seamos llamados a vivir las vidas correctas delante de Él. Ahora, muchas veces para poder hacer las cosas bien hay que equivocarse. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una nueva receta, ¿no?, de alguna comida, te puede salir a la primera, pero por la falta de experiencia a veces te podría faltar un ingrediente, o te podría faltar tiempo de cocción, o te podrías pasar de tiempo. Así que la experiencia te va a ir dando, ¿verdad? Y hasta tenemos un dicho que la práctica hace al maestro. Entonces, la vida cristiana es cuestión de practicar. Por eso el versículo 2 dice, perseverad en la oración. Y esto es, practica la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es algo que no se nos debe olvidar. Siempre dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. Y esto es no solamente cuando todo me va bien, sino cuando me va mal, también hay que agradecerle a Dios, porque en ese ir mal, Dios tiene un propósito. Y en ese propósito, Dios va a glorificar su santo y bendito nombre. Entonces uno tiene que de alguna forma dar gracias. Alguna vez alguien me dijo, oye, y voy a dar gracias porque se murió mi hijo, y voy a dar gracias porque se murió mi padre, y voy a dar gracias por la enfermedad, y voy a dar gracias porque no tengo trabajo, y voy a dar gracias porque tengo carencia, y voy a dar gracias por la infidelidad de mi esposa o de mi esposo, y voy a dar gracias por esto y por aquello. Y la respuesta es sí. Da gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que, de alguna forma, la oración y la acción de gracias van de la mano y debemos perseverar en ello, es decir, no dejar de hacerlo. En Tesalonicenses capítulo 4, en la segunda carta, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y después amplía la oración y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Así que una de las cosas que el apóstol requería era oración. Era oración. ¿Sabe? Los que necesitan más oración son aparentemente los que menos necesitan. Así que Pablo parecía ser que estaba tan cerca de Dios, apóstol de Jesucristo, y él decía, oren por nosotros, oren, porque siempre el adversario, el diablo, está queriendo frenar la obra. Por eso dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así que esta es una epístola de la prisión. El apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola y de alguna forma no parece que está preso. Él parece que está más contento que nosotros, que estamos en libertad. Y él está gozoso y su gozo se muestra en las Escrituras. Se muestra aquí en la palabra de nuestro Dios. Y aún así él pide oración. Por eso también les invito que oremos, ¿verdad? Por los que están puestos allí en el frente de una congregación, para que Satanás, ¿verdad?, no tome partido y lo zarandee y lo destruya completamente, ¿verdad? Entonces, hay que estar orando, ¿verdad?, por los que están allí exponiendo la palabra de Dios. Verso 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Así que el apóstol no solamente quería exponer la palabra, sino hacerla como era correcto, debido.
Ahora, una de las cosas que uno debe saber es que el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Y cuando uno habla, no es uno, sino es Dios que a través de la palabra toca las fibras más sensibles de nuestro ser y nos lleva a entender que Dios es el que nos está hablando. Pero para ello, Dios utiliza a siervos, a personas, para que lleven ese mensaje a cada persona. Y mire, dice el verso 5, dando, digamos, directrices: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Sabe? Los de afuera, es decir, los inconversos, de alguna forma ven cómo son los cristianos. Y los inconversos tienen de alguna manera a los cristianos en alta estima, porque dicen, no, es que los cristianos, ¿verdad? Pero puede ser que sea al contrario, que no estemos dando buen testimonio y digan, ah, sí, yo conozco a un cristiano, ¿verdad?, que hacía esto, que hacía lo otro, y yo creo que los hay. Pero a los que escuchamos la palabra, Dios nos está mandando a poder dar testimonio con los de afuera. ¿Cómo me comporto con los inconversos? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Me acoplo a ellos? Porque no solamente tengo que hablar correctamente y dar testimonio a ellos, sino ser de influencia a ellos y buscar siempre la oportunidad de dar testimonio. De dar testimonio y porque allí ellos de alguna forma tienen una manera de hablar, una manera de ser, y uno tiene que mostrar, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y la gente me tiene que conocer como hijo de Dios, y por esa razón de alguna forma tengo que hablar correctamente y pedirle sabiduría a Dios para que digan, ah, ok, sí. ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no hablas como nosotros? ¿Por qué no hablas de las cosas que nosotros hablamos? ¿Por qué no nos acompañas a los lugares donde nosotros vamos? ¿Por qué no haces esto o aquello? Y entonces uno puede dar testimonio a los de afuera. Y después sigue diciendo ahí, redimiendo el tiempo. Así que el tiempo, para redimirlo, es aprovechar el tiempo. Ahora, en el contexto que está hablando, es en el contexto de hablar de Jesús, de andar sabiamente con los de afuera. Entonces, en el contexto es aprovecha el tiempo para hablar de Cristo a las personas que de alguna forma conoces. Y no importa si son personas circunstanciales, es decir, que no tengas una relación íntima con ellos, una relación de amigo, sino simple y sencillamente aprovechar, decirle, ¿no? Y puede ser el tiempo, ¿no? Que muchas veces la gente habla del tiempo y dice, ay, llueve y ya no se sabe cuándo sí, cuándo no, y la gente sabe que hay un caos en la política y que hay un caos, ¿verdad? De alguna forma en la economía y demás, y entonces ahí uno aprovecha, sí, porque el Señor viene pronto. Porque Jesús vino una vez a morir, pero vendrá otra vez a juzgar. Una vez vino en misericordia y ahora vendrá después con su vara de hierro. Así que uno puede aprovechar, y por eso dice, redime el tiempo para hablar de Jesús. En ese contexto está hablando. Y después dice el verso 6, vuestra palabra siempre, dice, con gracia, es decir, cuando vas a hablar de Cristo, no seas áspero, no digas, te vas a ir al infierno, idólatra, ¿verdad? Porque muchas veces, y hay cristianos así, ¿no? Que van con la espada desenvainada, diciendo, tú eres un idólatra, te vas a ir al infierno, porque no, dice que de alguna forma debe ser andar sabiamente con los de afuera, y por eso vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada, con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque muchas veces cuando uno empieza a hablar juzgando y empieza emitiendo juicio, las cosas se empiezan a acalorar. Porque el otro dice, yo no me voy al infierno, tú te vas al infierno, ¿no? Tú estás mal, nosotros estamos en la iglesia que fundó Pedro y no sé qué, y no sé cuánto, y por aquí, que por allá, y no vamos a llegar absolutamente a nada. Pero si nosotros hablamos sazonadamente, pues la persona, como dice de alguna forma el proverbio 15, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y uno tiene que pedirle a Dios siempre mucha sabiduría para poder accionar correctamente, porque a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Ser pacificador, ser benigno, ser amable, y sobre todo cuando nos sentimos agredidos, pues muchas veces tratamos con agresión. Entonces, por esa razón el apóstol dice, piensa, sé sabio y compórtate correctamente, sobre todo con los inconversos, porque nuestro testimonio puede ser fundamental para que escuchen o para que no escuchen el mensaje de nuestro Dios. Dice, para que sepáis cómo debéis responder. Verso 7, todo lo que de mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Usted puede ver de alguna forma a Tíquico, que es dichoso, eso es lo que quiere decir Tíquico, y es probable que este hombre no sea judío, según algunos estudios que han hecho los eruditos, probablemente este hombre no era judío, pero era consiervo de Pablo, es decir, era pastor en la iglesia de Colosas. Y habla muy bien de Tíquico, con unas cuantas palabras. Primero era amado, después era fiel, y después era ministro y consiervo del apóstol Pablo en el Señor. Y entonces empieza a hablar de algunas personas. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo estaba poniendo su confianza en Tíquico para ir y ministrar a los hermanos. Y después sigue diciendo el verso 9, con Onésimo, y fíjese también, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo haré saber. Onésimo era el esclavo de Filemón. Y Onésimo, de alguna manera, había huido de su amo, pero el apóstol Pablo lo convierte y lo regresa a casa de su amo. Y bueno, digo, lo convierte porque le habló de Cristo, porque en realidad nadie convierte. El que convierte es Dios. Nosotros somos instrumentos, hablamos, pero el que hace las cosas es el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Por eso el apóstol también dice, Dios produce tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en cada uno de nosotros. Pero no es por la palabra de un hombre, sino por el Espíritu que de alguna manera se manifiesta a través de esa palabra predicada, y entonces nosotros vamos y hacemos y decimos o dejamos de hacer por la palabra de nuestro Dios, que es poder. Y después sigue diciendo el verso 10, Aristarco, este era un judío que tenía un nombre griego, mi compañero en prisiones os saluda. Y aquí vemos cómo Aristarco, de alguna forma compañero de Pablo en la prisión, es decir, él había decidido quedarse con el apóstol Pablo. No tenía que, si ustedes ven en la narración del libro de los Hechos, al que se llevan preso es a Pablo. Pero había gente que se había hecho presa con Pablo para poder
apoyar el ministerio desde la cárcel, y por eso algunos podían ir y venir. Por eso enviaba a uno, porque no tenían que estar, pero voluntariamente estaban presos. Pero eran servidores de Dios y servían a Dios en la vida del apóstol Pablo. Entonces Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Este Marcos es Juan Marcos, que en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo no quiere ir con él porque en el primer viaje misionero los había abandonado. Pero vemos cómo Dios es un Dios de oportunidades, y aquí ya lo vemos otra vez en el servicio a Dios, y vemos cómo era un gran instrumento porque él iba a llevar mandamiento, y entonces el apóstol lo estaba avalando para que de alguna manera pudiera ser escuchado por aquellas personas a quienes enviaba. Y después sigue diciendo el verso 11, y Jesús, ¿verdad? Y llama la atención este nombre, ¿no? Y Jesús. Ahora, Jesús era un nombre común en aquella época, como Juan, como Pedro, como lo es ahora, ¿verdad? ¿Cuántos Jesús no conocemos? ¿Cuántos Pedros, Juanes? Aquí tenemos un Juan Manuel, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos no hay nombres que de alguna forma podríamos decir son muy populares, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país es muy popular María, ¿verdad? Y en otros países le cambian por Miriam, ¿verdad? Y es muy popular también. Y Jesús era un nombre muy popular, pero lo va a distinguir con este adjetivo calificativo llamado justo, ¿verdad? Para distinguirlo entre otros Jesús, sobre todo en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo regularmente ya no usa mucho Jesús, sino usa Cristo, el Señor Jesucristo, para de alguna manera ya no sea tan común, porque Jesús es un nombre común, pero Cristo, el ungido, ya es un nombre divino. Dice, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Era un grupo de judíos que decía que había que guardar la ley. Bueno, Jesús llamado el justo guardaba la ley, haciendo lo que la ley correspondía en cuanto a poder servir. Porque muchas veces nosotros nos centramos en la ley, en cumplir, cuando nos toca a nosotros que ser jueces de la ley, pero no en cuanto al cumplimiento de la ley misma. ¿Sí me explico? Entonces, este hombre no solamente era una persona que promovía la ley, sino era una persona que cumplía la ley. Por eso el apóstol Pablo lo puntualiza allí, es de los únicos de la circuncisión que me ayudan, porque todos los demás dicen, pero no hacen. Verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras probablemente sea Epafrodito, ¿verdad? Sea el mismo Epafras, Epafrodito. Y de alguna forma aquí podemos ver que Epafras tenía un ministerio muy particular, que era la intercesión. Él oraba, dice que lo hacía encarecidamente, y cuando dice encarecidamente, dice el original que él sufría en las oraciones por los hermanos. Él allí, de alguna forma, estaba en oración, pero con una pasión tal que sufría en las oraciones.
por los santos, por los hermanos. ¿Para qué? Para que estuvieran firmes. Para que estuvieran firmes. ¿Sabe? El apóstol, y en este caso Epafrodito, Epafras, quería que los hermanos se mantuvieran firmes. ¿Sabe? Porque debemos de recordar que tenemos un adversario que se llama el diablo, y que lo que él no quiere es que permanezcamos firmes. Estad pues firmes ante todas las acechanzas del diablo. ¿Sabe qué ministerio tan bonito, tan precioso tenía Epafras, que oraba, intercedía para que los hermanos se mantuvieran firmes, perfectos y completos en todo a lo que Dios se refiere, ¿verdad? O sea, su oración era conforme a la voluntad de Dios, y lo que él quería es que estuvieran allí siempre en el camino que es Jesús. Verso 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así que el apóstol Pablo daba su aval. Es decir, el apóstol Pablo metía las manos al fuego por Epafras. Es decir, yo estoy seguro, yo lo veo y de alguna manera lo recomiendo, y él les manda saludos. Verso 14, os saluda Lucas, el médico amado. Y aquí vemos que tenía médico de cabecera el apóstol Pablo. Ahí estaba Lucas, que a partir de su segundo viaje misionero se pega al apóstol y no lo deja. De hecho, Lucas escribe el Evangelio según San Lucas, y es este médico que, por cierto, no era judío, sino era griego. Y me gusta mucho cómo dice el apóstol Pablo, el médico amado. O sea, lo quiero mucho. Es un médico al cual quiero mucho. Pero después vea cómo dice y demás. Muy seco. De algunos hablaba con adjetivos calificativos y después dice, ay, le saluda Demas. ¿No? Pues Demas. Porque Demas, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 10, el apóstol Pablo dice, y Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque era discípulo del apóstol Pablo. Estaba con el apóstol Pablo, estaba en las prisiones con el apóstol Pablo. Pero después vino el desánimo, vino el tentador y vino el amor a las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque podríamos ser como Demas, amando más este mundo. O sea, no estamos zafos, no estamos exentos. Pero el Señor conoce nuestro corazón y también conoce tanto nuestro presente como nuestro futuro. Pero de alguna forma uno tiene que sufrir en Cristo y pedirle a Dios firmeza para mantenerse en el camino. Porque muchas veces muchos cristianos quieren tirar la toalla. Muchos, incluyendo pastores. ¿Sabe que en la pandemia hubo muchos pastores que dejaron el ministerio? Muchos. Muchos pensaron que Dios iba a hacer su voluntad, la voluntad de los pastores, ¿no? Pero Dios siempre va a hacer su voluntad, y su voluntad va a ser agradable y perfecta, aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros no nos parezca. ¿Sí? Demas era un colaborador que podía apartarse. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios, no permitas que me aparte, no permitas que yo caiga en la tentación y deje todo por seguir a este mundo. Porque vendrá la ruina. Realmente
el que abandona a Dios se abandona a Satanás. Y Satanás lo hace como quiere. Verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, la Odisea y en la casa de Ninfas. Ninfas es un nombre propio, en algunos manuscritos aparece como ninfa en femenino y no se sabe si era hombre o si era mujer, pero lo que sí se sabe es que en su casa se reunía la iglesia a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y esto un poco hablando de los de Éfeso, de los de la Odisea, y que las cartas puedan ser circulares y que se puedan leer en todas las iglesias. Por eso es que mantenemos estas cartas y por eso es que se mantienen estas cartas en el canon bíblico, porque de alguna forma son universales, son para todos los creyentes de todas las épocas y de alguna manera Dios sigue hablando a través de su palabra. Verso 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Aquí el apóstol Pablo quiere que de alguna forma él, Arquipo, sea exhortado por los hermanos y le digan, cumple con el ministerio del Señor. Probablemente ya no lo estaba haciendo, ¿verdad? Pero exhorta a los hermanos que le digan que cumpla con este ministerio que recibió en el Señor. Verso 18. La salutación, es decir, la firma de mi propia mano, de Pablo. Así que sabemos que esta carta es del apóstol Pablo, no solamente porque en el principio dice Pablo, apóstol de Jesucristo, sino porque también al final pone su firma, y por eso Hebreos, que no tiene firma, no tiene nombre del apóstol, es muy probable que no sea del apóstol Pablo, y muy probable que sí sea de Apolos. Pero de alguna forma también podemos ver que el apóstol Pablo dictaba, que tenía amanuenses o un secretario que de alguna forma podía escribir lo que el apóstol Pablo iba dictando. Recuerde que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos y no veía bien, y tenía unos grandes dolores y ardores en los ojos, el cual para el apóstol era un aguijón en la carne. Así que el apóstol regularmente solo firmaba como para constatar que la carta era precisamente de él. Verso 18, la última parte, acordaos de mis prisiones, es decir, oren en mis prisiones, apóyenme en mis prisiones. En la prisión también necesitaba sustento el apóstol Pablo y decía, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y es el favor no merecido de Dios, es decir, que Dios no les dé lo que se merecen, sino que Dios les dé de su gracia siempre. Así que así culmina esta epístola a los colosenses. Pero yo creo que de alguna forma aquí hay algunas aplicaciones, sobre todo en cuanto al estar viendo a los siervos de Dios. ¿Cómo te gustaría que el apóstol Pablo se refiriera de ti? Esto sería de alguna manera bonito, ¿no? Que tú dijeras, mira, soy fiel, soy colaborador, soy consiervo, estoy cumpliendo. Y ojalá y Dios hable bien de nosotros, porque al final el que habla es Dios y el que nos recomienda es Dios. Nosotros somos cartas abiertas
de Dios para Dios, y de alguna forma uno escribe su propio testimonio, sea para la gloria de Dios o para la no gloria de Dios. Así que uno decide cómo servir, y ojalá sirvamos y estemos siempre en el camino de nuestro Dios. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, la cual es viva, es eficaz. Gracias, Señor, porque llamas nuestra atención a nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que andemos como sabios, que te honremos, que te glorifiquemos, sobre todo que demos testimonio a los de afuera. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de nuestras vidas. Que podamos ser colaboradores de tu evangelio y que podamos, Señor, engrandecerte en todo lugar, y que podamos ser las personas que quieres que seamos para la gloria y la honra tuya. Bendícenos, Señor, en esta semana que hoy empieza. Ayúdanos a ser fuertes, a no mirar atrás, a poner nuestra mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra. Bendito sea, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, rogándote que nos cuides, nos protejas, nos proveas y nos ayudes a hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.